Control de calidad de concreto compactado con pavimentadora. El presente video tutorial tiene como objeto indicar el procedimiento para realizar muestras de concreto compactado con pavimentadora, que se utilizarán para ensayos de calidad, control que se realizará por cada 500 metros cuadrados de pavimento colocado. Se describe el muestreo necesario y el procedimiento en el cual, según el tamaño nominal máximo del agregado grueso utilizado en la dosificación, para este caso de 12 milímetros, se debe colocar 3 capas de la muestra en los moldes metálicos de 100 milímetros de diámetro por 200 milímetros de altura, utilizando un martillo vibrador normalizado con una placa de apisonar para la compactación de cada una de las capas por un tiempo máximo de 20 segundos o hasta que un mortero forme un anillo alrededor del perímetro total de la placa de apisonar, momento en el cual se debe detener el martillo vibratorio. Mediante el control de calidad se determina importantes aspectos como la resistencia a tracción del hormigón, el porcentaje de humedad, estimar el tiempo de colocación y determinar la regularidad de la superficie del pavimento. Para este procedimiento es necesario utilizar equipo de protección personal y contar con los siguientes equipos: guantes, respirador, gafas, botas con punta de acero, casco con orejeras. Equipos. El equipo consiste en principio de 2 tipos de moldes, reutilizables y de un solo uso. El molde reutilizable tipo A consiste en un molde cilíndrico que cumple con los requisitos establecidos en la norma ASTM C470-C470M para moldes reutilizables de 100 milímetros de diámetro por 200 milímetros de altura. El molde de un solo uso, tipo B, es un molde cilíndrico plástico de un solo uso de 100 milímetros de diámetro y 200 milímetros de altura. Las especificaciones del molde deben cumplir con la norma ASTM C470-C470M para moldes plásticos de un solo uso. Es importante recordar que para este tipo de molde se debe seguir la normativa vigente y evitar el uso de moldes artesanales que pueden no dar los resultados óptimos que se esperan. El martillo vibrador consiste en un martillo vibratorio de compactación que tenga una masa sin la placa apisonadora ni el eje de 8.5 a 13.5 kilogramos. También debe tener una fuente de alimentación de 900 watts y debe ser capaz de proporcionar 2000 más menos 200 impactos por minuto. La placa de apisonar consiste en una placa circular de acero unida a un eje de acero que se inserta en el portabrocas del martillo vibratorio. El diámetro de la placa debe ser acorde a las dimensiones del molde a utilizar. La masa de la placa más el eje con su ensamblaje debe ser 3 más menos 1 kilogramo. Adicionalmente se utilizarán herramientas pequeñas, una pala de punta cuadrada, un cucharón de mano, una varilla de apisonado y un cronómetro. Muestreo. Es importante recordar que las muestras de concreto fresco deben obtenerse de acuerdo con la norma ASTM C172-C172M. Calibración. Se debe calibrar el martillo vibratorio después de cada evento que pueda afectar su operación, incluyendo reparaciones después de 300 horas de servicio o al menos una vez al año. Moldeo de especímenes. Revisemos el procedimiento para trabajar con el molde tipo A o reutilizable. Primero, se debe recubrir los moldes con un lubricante adecuado como el aceite vegetal o un líquido para desencofrar antes de colocar el concreto en los especímenes de ensayo para facilitar la remoción del molde. Se procederá a fijar el molde ya sea por medio de la sujeción a una base rígida y plana o parándose sobre los soportes en la base del molde y centrar el martillo vibratorio para que los bordes de la placa de apisonamiento no toquen las paredes del molde. Procurar colocar el martillo vibratorio dentro del molde para verificar que esté libre de obstáculos. Posteriormente, se coloca suficiente concreto en el molde a manera que éste sea llenado a 1/3 de su volumen después de la consolidación, aproximadamente 3.4 kilogramos. Durante el llenado, utilizar palas o cucharones para obtener muestras representativas y manipular el concreto de tal manera que las partículas de agregado grueso de tamaño grande no se separen del mortero. Recordemos que se debe utilizar una varilla de apisonado para distribuir el concreto fresco conforme se va agregando. Una vez realizado esto, se debe colocar el martillo vibratorio con la placa de apisonar en el concreto. A continuación se debe poner en marcha el martillo vibratorio y dejar que el concreto se consolide bajo la placa de apisonar.
Es importante observar el concreto en el espacio anular entre el borde de la placa de apisonar y el interior de las paredes del molde. A medida que el concreto se consolida, el mortero deberá llenar el espacio anular entre el borde exterior de la placa de apisonar y la pared interior del molde. Se procura vigilar el mortero hasta que forme un anillo alrededor del perímetro total de la placa de apisonar. Cuando el anillo del mortero se forme completamente alrededor de la placa de apisonar, se detendrá el martillo vibratorio por un tiempo no mayor a 20 segundos. Si una porción significativa del anillo del mortero no se forma después de 20 segundos, el martillo vibratorio se debe detener y se debe añadir la siguiente capa de concreto. Las razones por las que no se forme el anillo del mortero alrededor de la placa puede ser debido a muestreo incorrecto o dosificación incorrecta. Luego se debe repetir el procedimiento para la segunda capa de concreto, llenando el molde por completo. Para la última capa, sobrellenar el molde acumulando concreto por encima de la parte superior del molde. Esta se constituye en la etapa final en la que se da un acabado liso y nivelado con el borde superior del molde de concreto. Recuerde que si desea mayor información, puede consultar la norma ASTM C1435. Holcim, confianza que construye.